Mi nombre es Aurora. Tenía 16 años el día que mi mamá me dejó en el Aeropuerto Internacional de Portland con 2 billetes arrugados de $100 y el encogimiento de hombros más leve que he visto en mi vida. Como si me estuviera quitando pelusa del abrigo, un abrigo que ya no quería ponerse. Puerta E7, finales de junio. El aire olía a café quemado y pretzels. Todos en nuestro grupo tenían sus pases de abordar menos yo. El nuevo esposo de mi mamá ya estaba apurando a sus 3 hijos rumbo a seguridad, sus maletas nuevas, las que iban a Maui, rodando detrás de ellos como mascotas obedientes. Yo nomás me quedé allí, sosteniendo mi maletita deslavada, esperando a que alguien notara que yo ya no encajaba en la foto. Ella por fin volteó, no del todo, solo lo suficiente para que sus ojos encontraran los míos por encima del borde de sus lentes oscuros. Luego metió la mano en su bolsa, me apretó el dinero en la palma y dijo la frase que todavía me despierta algunas noches. Tú vas a saber qué hacer, Aurora. Siempre has sabido resolver las cosas. Y se fue. Vi cómo la parte de atrás de su vestido de lino desaparecía entre la gente, sus tacones sonando como puntos finales en la historia de nosotras. Ese fue el momento en que el piso se abrió bajo los pies de todas las historias que me habían contado sobre el amor. La gente siempre pregunta cómo una madre puede hacer algo así. Quieren la versión dramática, gritos, pleitos, una villana riéndose. Pero la verdad es mucho más silenciosa. Llega con el desvanecerse lento de 1000 casi nadas. Las fotos familiares donde ya no apareces. La ropa de vacaciones comprada para todos menos para ti. La manera en que tu cuarto se va haciendo más y más lejano, hasta sentirse como cuarto de visitas dentro de tu propia vida. Pero antes de todo eso, hubo un tiempo en que yo era el centro de su mundo. Todavía recuerdo cuando tenía 6 años y me desperté por una pesadilla de monstruos bajo la cama. Ella se metió conmigo entre las cobijas, oliendo a la crema de lavanda que usaba cuando el dinero era escaso y las marcas de farmacia eran un lujo. Me rodeó con los brazos tan fuerte que la oscuridad no tuvo oportunidad. No te voy a dejar nunca, me susurró en el cabello. Jamás. Eres mi niña. Y yo le creí. Le creí como los niños creen en la gravedad, algo tan seguro que ni piensas en cuestionarlo. Esa promesa vivió en mí por años. Incluso después del divorcio. Incluso después de que se casó con un hombre cuya casa tenía más baños que cuartos tenía nuestro viejo departamento. Incluso después de que empecé a escuchar la palabra carga en la misma frase que mi nombre. Mirando hacia atrás, puedo ver el momento exacto en que empezó la grieta. Tenía 8 años. Llegué de la escuela y encontré a mis papás sentados en extremos opuestos del sillón, como sujetalibros sosteniendo nada. El aire estaba espeso, como justo antes de una tormenta. Me dijeron que se iban a separar. Sin pleito grande, solo 2 personas que se quedaron sin razones para seguir juntas. Mi papá intentó al principio. Cada 2 fines de semana se volvió una vez al mes, luego solo tarjetas de cumpleaños, luego silencio. Mi mamá decía que él había seguido adelante, que algunos hombres simplemente no sirven para ser papás. Yo era muy chica para cuestionarlo. Solo me tragué la historia y aprendí a extrañarlo en silencio. Luego conoció a su esposo actual. Era generoso para las propinas, sonrisa fácil, y veía a mi mamá como si fuera un premio por el que había esperado mucho tiempo. 6 meses después nos estábamos mudando a su casa en las colinas sobre Lake Oswego, un lugar con una alberca que yo no sabía nadar y una isla en la cocina más grande que nuestra antigua sala. Me dije a mí misma que ese era el final feliz. Me equivoqué. Era el comienzo de aprender lo fácil que es que alguien te edite fuera de su futuro. Lo primero que noté en esa casa nueva fue lo callados que sonaban mis pasos. En el departamento viejo, el piso crujía como si te respondiera. Allí, todo se tragaba el sonido. Mi voz, mis preguntas, incluso como cerraba una puerta. Era como si la casa hubiera sido entrenada para no darse cuenta de mí. Mi mamá cambió más rápido que la dirección. Se pintó el cabello del color del dinero. Empezó a decir cosas como somos tan bendecidos, esta es la vida que merecemos. Se reía de chistes que yo no entendía y usaba perfumes más caros que nuestra renta vieja. Yo seguía esperando que volteara tantito para recordar que yo iba detrás de ella, pero las miradas se hicieron breves, luego educadas, luego nada. Los hijos de él tenían alas completas de la casa. A mí me dieron el cuarto al final del pasillo de arriba, el que tenía la ventana más chiquita y la puerta que nunca cerraba bien. Le decían acogedor. Yo le decía sobró. En la cena aprendí a masticar despacio para no ser la primera en terminar. Las conversaciones flotaban sobre mi cabeza como globos caros. Escuelas privadas, viajes de esquí, qué niño entró a qué programa de honores.
Si intentaba decir algo, un libro que leía, un proyecto de la escuela, la mesa se quedaba callada medio segundo. El silencio de cuando un mesero tira un vaso. Luego cambiaban el tema a cosas más seguras, más brillantes. Empecé a hacer la tarea en la lavandería porque era el único lugar donde nadie entraba. Pero lo peor no era su frialdad. Era el calor que se le apagaba a ella. Una noche la escuché hablando por teléfono con una amiga de su vida pasada. Se rió con esa risa nueva, ligera, despreocupada, y dijo: los años de lucha por fin quedaron atrás. Yo estaba afuera de la puerta, sosteniendo un plato de sobras que había olvidado calentarme, sintiendo como esas palabras se me pegaban a la piel como polvo. Y luego llegó el viaje a Maui. 2 semanas en un resort donde el mar era tan azul que parecía editado. Fueron de compras para trajes de baño nuevos, camisas de lino y esos sombreros tejidos que usan los ricos. Irónicamente, a mí no me invitaron. Cuando pregunté por qué, mi mamá dijo: Honey, tú ya tienes ropa. Como si mis camisetas heredadas fueran iguales a las cosas de diseñador que ellos metían a las bolsas. Con mi dinero de cuidar niños compré un bikini sencillo. Me dije que estaba bien, que aún así iría. Unos días antes del viaje, pasé frente a su cuarto y escuché que su esposo decía mi nombre como se dice problema. ¿Y los arreglos para Aurora? La respuesta de ella cruzó la puerta entreabierta. Suave. Final. Ya está resuelto. No será un problema. Me quedé allí parada, con mi canasta de ropa, el corazón retumbando tan fuerte que pensé que podían oírlo. Ella salió un minuto después, sorprendida de verme. Le pregunté qué significaba eso. Me tocó la mejilla como cuando me daba fiebre y dijo: no te preocupes, bebé. Solo son detalles. Quise creerle con todo lo que tenía. La mañana que salimos al aeropuerto, noté que mi pasaporte no estaba con los demás en la isla de la cocina. Lo mencioné. Dijo que lo traía en su bolsa. Vi que mi maleta se veía más pequeña que las otras, pero me dije que era paranoia. Tenía 16 años, todavía desesperada por pertenecer, aunque ese lugar se estuviera encogiendo como suéter en lavadora. El aeropuerto olía como todos. Pero ese día se sentía más frío. En el mostrador, mi mamá sacó 5 pasaportes. Imprimieron 5 pases de abordar. Yo esperé el sexto. Nunca salió. El esposo de mi mamá carraspeó, esa forma en que los hombres fingen que algo difícil es solo un trámite. Le dijo a la agente que lo arreglarían en privado. Luego encaminó a sus hijos hacia seguridad como si nada pasara. Mi mamá me tomó del codo, suave, casi educada, y me llevó a una esquina junto a un puesto de pretzel cerrado. Sus palabras salieron lisas, ensayadas. Aurora, decidimos que este viaje sea solo para ellos. Para que convivan, como familia. ¿Entiendes? Me escuché decir: yo soy tu familia. Suspiró como cuando le pedía zapatos nuevos que no estaban en oferta. Mi amor, no lo hagas más difícil. Toma. Metió los 200 en mi mano y dobló mis dedos como si fuera dinero para la comida. Pide un Uber a la casa. La señora Chin tiene llave. Vas a estar bien. Eres muy madura. Vi el dinero, luego su cara. No había ninguna grieta. Nada de culpa, solo un destello de impaciencia, como si yo estuviera estorbando. Solo pude decir una frase. Me prometiste que nunca me dejarías. Por medio segundo, algo brilló detrás de sus ojos. Tal vez el recuerdo de aquella niña de 6 años. Tal vez nada. Luego desapareció. Yo, no te estoy dejando, dijo. Son 2 semanas. Se inclinó hacia mí, me plantó un beso seco en la frente, como quien marca una casilla en un formulario, y se fue caminando. La vi alcanzarlos en la fila de seguridad. Ella nunca volteó. Una de sus hijas sí, nada más el tiempo suficiente para soltar una sonrisita burlona. Me quedé ahí parada hasta que la pantalla de salidas cambió su vuelo de abordando a despegado. Entonces me dejé caer en una banca, las rodillas doblándose como si alguien me hubiera desconectado. El aeropuerto seguía su vida, anuncios, maletas rodando, gente riendo, pero dentro de mí todo se quedó quieto. De esa quietud que llega justo antes de que te des cuenta de que un hueso está roto. Le mandé un mensaje. Luego le marqué. Luego volví a mandar mensaje. Ojalá valiera la pena el upgrade. Nada. El tiempo se fue escurriendo. La batería del celular cayó a rojo. Compré una botella de agua solo para justificarme en la mesa del área de comida. Un oficial de seguridad me preguntó si estaba bien. Le mentí diciendo que mi ride estaba atorado en el tráfico. Al anochecer, las tiendas empezaron a bajar sus cortinas metálicas una por una, como dientes cerrándose.
Encontré un baño en la parte más desierta de la Terminal C. Cerré la puerta del cubículo y me dejé llorar como solo lloras cuando nadie en el mundo sabe dónde estás. Ahí fue cuando la verdad se me asentó en el estómago como metal frío. No iba a regresar por mí. No esa noche. Tal vez nunca. Deslicé el dedo por mis contactos con la mano temblorosa. Amigas de antes con las que ya casi no hablaba. Amigas de mi mamá que habían dejado de contestar. Y luego un nombre que no tocaba desde hacía años. Papá. No escuchaba su voz desde que tenía 12. Mi mamá siempre decía que no me quería, que ya tenía otra vida, que hay puertas que se quedan cerradas por algo. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me nubló la vista. No tenía a dónde más ir. Así que apreté llamar. Sonó 4 veces. Ya estaba alejando el teléfono cuando escuché. Bueno, esa voz, más gastada, un poco más áspera, pero todavía la misma que me leía Harry Potter con acentos distintos para cada personaje. No pude hablar. Hola, Rora, ¿eres tú? El sonido de mi nombre en su boca me rompió algo por dentro. Papá, susurré. Estoy en el aeropuerto. Ella me dejó. No recuerdo todo lo que dije después. Las palabras solo se me cayeron. Maui, el dinero, el encogimiento de hombros, la forma en que nunca volteó. Lloraba tan fuerte que casi no podía respirar. Él no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego su voz entró baja y firme. Quédate exactamente donde estás. Ya voy para allá. Llego en 4 horas. Intenté decirle que no era necesario, que podía arreglármelas. Me cortó. Voy yo mismo, Aurora. No te muevas. Me dijo que fuera al mostrador de Alaska Airlines, que diera su nombre y ellos se harían cargo de mí hasta que llegara. Luego la llamada se quedó en silencio, y yo nomás me quedé en el piso del baño abrazando el teléfono como si fuera lo único real que me quedaba. La señora del mostrador ni se sorprendió cuando le conté. Hizo una llamada, me llevó a un cuartito detrás de seguridad, me dio una cobija y un sándwich de pavo que ni pude comer. Solo dijo: esto pasa más de lo que la gente cree. Y me tocó el hombro como si de verdad le importara. Esperé. Y esperé. Y seguí pensando que no vendría. Que esas 4 horas se convertirían en mañana, luego en nunca. Toda mi vida la había construido sobre la idea de que la gente no llega. Pero a las 11:47, la puerta se abrió, y ahí estaba él. Jeans, ojos cansados, el cabello más gris de lo que recordaba. Se veía como si hubiera estado corriendo. Se detuvo a 2 pasos de mí, como si tuviera miedo de que si se acercaba demasiado me desvaneciera. Vi que le temblaban las manos. Me puse de pie. Él abrió los brazos despacio, pidiendo permiso. Yo caminé directo hacia ellos. Me abrazó tan fuerte que pude sentir su corazón contra mi mejilla. Olía a café y al mismo jabón barato de farmacia que usaba cuando yo era niña. Perdóname, me repetía en el cabello. Perdóname por no haber llegado antes. No pude contestar. Solo me aferré a él. Cuando por fin nos soltamos, dejó una mano en mi hombro, como si necesitara tocarme para comprobar que era real. Nos sentamos y me dijo cosas para las que yo todavía no estaba lista. Que había mandado cartas que nunca recibí. Dinero que nunca llegó. Documentos de la corte que desaparecieron. Que había contratado gente para encontrarme y siempre regresaban con las manos vacías. No lo dijo como reproche. Lo dijo como pruebas. Luego sacó una carpeta de su chamarra. Adentro había copias de cheques, tarjetas de cumpleaños devueltas, y una foto mía a los 11 que alguien había tomado desde lejos afuera de mi escuela. Nunca dejé de buscar, dijo, bajito. Ni un solo día. Miré la pila de sobres escritos con su letra. Cada cumpleaños y cada Navidad de los últimos 5 años. Mi mamá los había escondido en el fondo de mi propio cajón. Volví a llorar, pero se sintió distinto, como si por fin el dolor estuviera saliendo hacia donde debía. Él cerró la carpeta y me miró directo. No tienes que volver a esa casa si no quieres. Mi casa es tu casa. Siempre lo ha sido. Le creí. No por la casa que todavía no conocía ni por la vida que no sabía que tenía. Le creí porque manejó 4 horas en plena noche sin dudarlo. Porque cuando dijo mi nombre, sonó como una promesa que llevaba años sosteniendo. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, alguien me eligió primero. Manejamos hacia el sur toda la noche. La ventana entreabierta, dejando que el aire salado nos encontrara. Él no intentó llenar el silencio con explicaciones. Solo, en un momento, estiró la mano para acomodarme un mechón detrás de la oreja, como hacía cuando me quedaba dormida en el carro de niña. Ese gesto dijo más que cualquier discurso.
Su casa está en un acantilado al norte de San Diego. Mucho vidrio y madera tibia, con ventanas que miran al mar como si escucharan. Cuando abrió la puerta, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio tenso y tragado de la casa de mi mamá. Este era otro tipo de silencio, uno que se siente seguro. Había un cuarto esperándome al final del pasillo. Paredes gris suave, una colcha del color del vidrio marino y una pila de cajas envueltas sobre la cómoda. Cada una marcada para los cumpleaños y navidades que me había perdido, todavía en su papel, amarradas con el mismo listón azul que él usaba cuando yo tenía 7. Abrí una. Adentro había un cuaderno de dibujo y un set de lápices, con una nota escrita a mano, para las historias que todavía no has contado. Dormí 14 horas seguidas. Cuando bajé la mañana siguiente, él estaba quemando panqueques y sonriendo como niño que hizo travesura. Nos los comimos de todos modos, bordes negros y todo, sentados frente a una barra con vista a las olas. Ese fue el inicio de días comunes que poco a poco me fueron remendando. La escuela empezó en otoño. La terapia, una semana después. Algunas noches todavía despertaba con el sabor a pretzel del aeropuerto y el corazón acelerado, pero el techo sobre mí siempre era el mismo, y el mar siempre estaba allí. Eventualmente, mi mamá llamó. Luego apareció en la puerta, con su esposo atrás como una sombra. La dejé pasar porque necesitaba ver con mis propios ojos si algo había cambiado. No, nada había cambiado. Lloró las lágrimas correctas y dijo los perdón correctos, pero cada frase terminaba girando hacia lo difícil que había sido para ella. Yo escuché. Y luego le dije que no iba a regresar. Ni ese día. Ni nunca. Se fue igual que llegó, espalda recta, tacones sonando, y más pequeña de lo que yo la recordaba. La vi alejarse desde la ventana y no sentí nada cortante. Solo un clic suave, como una puerta que no sabía que seguía abierta por fin cerrándose. Han pasado años desde entonces. Terminé la prepa. Estudié psicología porque necesitaba entender cómo el amor puede torcerse hasta parecer abandono. Me casé con un hombre que llega temprano, se va tarde y nunca me hace preguntarme en dónde estoy parada. Mi papá todavía quema los panqueques a veces. Ahora nos da risa. Y mi mamá, intercambiamos tarjetas de cumpleaños, educadas, cuidadosas. Ya no la odio. El odio cansa demasiado, y aprendí a gastar mi energía en quienes gastan la suya en mí. A veces, cuando la casa está callada y la luz es baja, aún siento el piso del aeropuerto bajo mis rodillas. Pero ya no me deja sin aliento como antes, porque ahora sé lo que vino después. Sé lo que se siente ser elegida. No por ser fácil o conveniente, sino porque alguien te mira y decide que vales la pena recorrer estados enteros en plena madrugada. Esa es la parte que cargo ahora. Lo demás fue solo el momento en que la marea retrocedió lo suficiente para mostrarme dónde empezaba la orilla real. A veces perderlo todo no es el final. Es el comienzo de elegirte a ti misma. Gracias por caminar este tramo conmigo. Cada historia nos recuerda que la fuerza suele esconderse detrás de un corazón roto. Si esta te tocó, quédate con nosotros, donde cada relato revela otra verdad del corazón humano. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más historias encuentren a quienes más las necesitan.